Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Hoy, déjeme decirle, vamos a conversar sobre el plan B de la reforma electoral. Una radiografía, un examen elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinado por María Marván Laborde y Javier Martín Reyes. Y lo vamos a hacer, déjeme decirle, porque es importante para usted y para mí y para todos entender a cabalidad el ABC de lo que representa este plan B, que hoy ya, déjeme decirle, es una ley aprobada, ¿sí? Es una ley vigente, pero tiene enfrente de sí varias impugnaciones que están poniendo en tela de juicio si se va a mantener aprobada o no. Pero bueno, el punto es entender qué es lo que tiene este plan B. Y lo vamos a hacer de la mano justamente de la doctora María Marván, a quien como siempre le agradezco que nos regale unos minutos y que conversemos como siempre. Mi querida María, un gusto saludarte. Igualmente, mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. A ver, Gracias ¿cómo por la entender? invitación. Ayúdanos con este ABC. Un extraordinario trabajo, la radiografía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un poquito, casi cercana a las 400 cuartillas, pero lo tenemos que acercar a nosotros, entenderlo. Ayúdanos a entender y dimensionar los efectos del llamado Plan B. Mira, déjame resumirlo porque ciertamente es un trabajo muy extenso. La idea es que ayude a entender a profundidad a los académicos, a los expertos en cuestiones jurídicas que van a estar presentando impugnaciones y, por supuesto, amicus curiae, a argumentar las inconstitucionalidades de las que está llena el Plan B. Yo me centraría en 5 puntos que pueden ser muy relevantes para nuestro auditorio. En primer lugar, el procedimiento legislativo fue absolutamente violatorio de todo lo que mandata la Constitución que se debe hacer tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores cuando se recibe o se propone una iniciativa de ley para poderla aprobar. Tiene que pasar a comisiones, se tiene que discutir, idealmente tiene que ser socializada y escuchada a la sociedad y posteriormente votada en comisiones para poder llegar al pleno en la Cámara de origen. Nada de esto sucedió. Después de que se rechazó el famoso Plan a unas horas de que este fue rechazado, se introdujo la iniciativa del Plan B y en cuestión de horas, no fue el mismo día porque les agarró la medianoche como a la Cenicienta y entonces en lugar de ser el 6 de diciembre, fue el 7 de diciembre, la Cámara de Diputados ya había aprobado este Plan B. Eso es absolutamente inconstitucional y se podría anular el Plan B completo justamente por no haber respetado el procedimiento constitucional en la legislación. Otros 4 elementos que no son los únicos, pero creo que son los más relevantes de inconstitucionalidades que encontramos en el Plan B y que están obviamente contenidas en varios de los artículos de la opinión técnica. El primero al que me quiero referir de estos 4 elementos es la virtual eliminación del servicio profesional electoral. No se pudo erradicar de manera como lo pretendía el Plan A, precisamente porque está mandatado por la Constitución, pero se pide que se destituya a una buena parte del servicio profesional electoral, violando con esto la autonomía operativa del Instituto Nacional Electoral. Y la parte más preocupante es que podemos escoger cuestiones que todavía nos preocupen más, es que se despide a todos los elementos de las juntas locales distritales. En cada uno de los 300 distritos de nuestro país hay 5 personas, miembros del servicio profesional electoral,
que han sido capacitadas a través de los años, que han sido seleccionadas a través de concursos y que son evaluadas de manera permanente para organizar nuestra elección. Son las encargadas de que en cada uno de los distritos funcionen los módulos de credencialización, de buscar en dónde se van a poner las casillas electorales, de capacitar a los funcionarios de casilla, de repartir los materiales electorales, de recoger los paquetes electorales el día de la elección y, en última instancia, de contar en la Junta Distrital los votos. Esas 5 personas profesionales, por mandato de ley, tienen que ser despedidas de aquí a mayo, y la elección del 23-24 deberá organizarse, quiero subrayar el deberá organizarse, con trabajadores temporales cuya capacitación y experiencia van a ser inexistentes o por lo menos no van a estar probadas. Segundo elemento preocupante, con esta ley del Plan B, regresa el Poder Ejecutivo a meter las manos a los procesos electorales por la puerta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se le encarga a todo el personal consular mexicano, es decir, miembros del servicio exterior, a que se dediquen a empadronar, instalar casillas, contar votos y remitir los paquetes electorales al Instituto Nacional Electoral en el proceso electoral. No solo se le encarga a la Secretaría de Relaciones Exteriores que empadrone, el día de las votaciones podrán recibir votos de nuestros connacionales en el extranjero y ellos se podrán identificar, ya bien sea con la credencial de elector, con el pasaporte o con la matrícula consular. En ningún otro caso se admite otra identificación para poder emitir nuestro voto que no sea estrictamente la credencial para elector. A criterio de las personas que trabajan para la Secretaría de Relaciones Exteriores, van a decidir quiénes pueden votar y cómo. No establece la ley cómo se van a establecer las casillas en el consulado, ni quiénes van a contar nuestros votos. Es decir, hay una violación flagrante a la autonomía constitucional del INE y el Poder Ejecutivo regresa a controlar todas las elecciones en el exterior, lo cual es desde luego inadmisible. Oye, doctora, a ver, estas anomalías, el desaseo con lo que se aprobó este Plan B, puede, como bien mencionas tú, anular el plan como tal. Pero si esto no ocurre, ¿sí? ¿Qué está en riesgo? ¿Está en riesgo la democracia? ¿Está en riesgo el voto? Está en riesgo el voto, está en riesgo la elección del 2024 y por lo tanto está en riesgo la democracia. No es exagerado decir que este es el momento en el que estamos, por eso estamos viendo ya las impugnaciones a este Plan B, tanto frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esto, ¿qué puede hacer? Y voy a ir paso por paso, doctora. ¿Qué puede hacer la sociedad? A ver, la sociedad creo que ha estado respondiendo, creo que hay un rechazo claro ante ello. Creo que hay que acompañar las impugnaciones fundamentalmente a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, como normalmente se dice, no tenemos personalidad jurídica para entablar una controversia o una acción de inconstitucionalidad, pero sí podemos presionar a través de firmas adhiriéndonos a los muchos amicus curiae, amigos del tribunal, que son argumentaciones jurídicas que se acercarán a la Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para darles argumentos de las inconstitucionalidades que tenemos. Para eso precisamente hicimos esta opinión técnica, para que se sientan con libertad todos los grupos, todas las personas que quieran presentar amicus curiae, de tomar en cuenta los argumentos y puedan tener pues mayores elementos para estructurar estos amicus curiae.
Hay personas que podrán ampararse, especialmente las personas que van a ser despedidas, porque sí es cierto que va a haber despidos y despidos muy importantes del Instituto Nacional Electoral. Prácticamente 4 de cada 5 miembros del Servicio Profesional Electoral serán despedidos y mandados a sus casas. Hoy vemos ya el pronunciamiento del INE en donde ni siquiera le alcanza el dinero para pagarle los derechos laborales a estas personas que van a ser despedidas. ¿Eso cómo impacta o cómo va a impactar en la operatividad y en la transparencia y en la certidumbre electoral? Pues mira, tenemos 30 años de construir un cuerpo profesional donde la gente conoce el campo, sabe a quién referirse para pedirles los locales prestados para poder llevar a cabo las elecciones. El Instituto Nacional Electoral no tendría dinero para rentar los lugares donde se presenta cada casilla. No tenemos ahora ninguna certeza de que los trabajadores eventuales que van a ser contratados conozcan las circunstancias del campo y hay toda una logística estructurada para poder recoger los paquetes electorales. Cada proceso electoral había un sistema de premios y castigos para los miembros de las juntas locales por recoger bien los paquetes electorales y llevarlos al distrito, y había ciertamente un castigo cuando no recogían el 100% de los paquetes. El proceso de recolección de paquetes es muy complicado y te voy a decir cuál es la preocupación fundamental. Si no se instala por lo menos el 80% de las casillas, la elección es nula. El récord de bateo que tenía el INE hasta ahora era la instalación de más del 99% de las casillas. Si no se recogen el 80%, por lo menos el 80% de los paquetes electorales que deberían recogerse, la elección es nula. No me quiero imaginar estar en junio en un escenario en donde haya que declarar la elección nula porque estas personas no capacitadas y no profesionales fueron incapaces de instalar las más de 150,000 casillas, de recoger los más de 150,000 paquetes electorales y llevar a cabo el conteo de votos que se hace en cada una de las juntas distritales, que ni siquiera van a tener un lugar fijo. Estamos conversando sobre el plan B de la reforma electoral de la mano de la doctora María Marván, ex consejera del IFE. Hacemos una pausa y regresamos. Hay mucho más que aclarar en el ABC. Estamos conversando y analizando el ABC del plan B de la reforma electoral, que, insisto, para que usted lo entienda bien, en este momento es una ley vigente, es una ley que es aplicable. Y bueno, estamos platicando con la doctora María Marván. Doctora, a ver, en este sentido, mucho se ha manejado que esta reforma buscaba o busca un ahorro importante de lo que se constituía el INE como un aparato obeso. ¿Se ahorrará? ¿Era obeso? A ver, creo que el argumento de la austeridad siempre fue falaz. Vale la pena decirle a nuestro auditorio, cosa que yo he repetido muchísimas veces, el INE y todo el proceso electoral costaba menos de 1/4 de punto porcentual del PIB. Entonces, ahorrar en realidad no va a cambiar la realidad del país, ¿sí? No es una razón de fondo para hacerlo. Segundo, no tenemos idea cuánto va a costar contratar a las personas eventuales. Cualquier persona que haya estado en la tesitura de tener la premura de contratar recursos humanos con poco tiempo de selección, sabe que este recurso normalmente es más caro. Por supuesto, a la larga puede ser más barato porque de entrada se le está diciendo: te voy a pagar
de noviembre, probablemente septiembre, octubre, solamente hasta junio, julio o agosto del año que entra y después vas a ser corrido. Es decir, no tienes más que un año de contrato. Esos contratos normalmente cuestan más que tener personal de planta. Segundo, cuánto dinero del que teóricamente se va a ahorrar puede valer nuestra democracia? ¿Qué vamos a hacer para sufragar los gastos si se tiene que repetir el proceso electoral de 2024? ¿Y cómo vamos a llegar al día de la sucesión, que es el 1 de octubre? Recordemos que en el 2024 se adelanta por primera vez en la historia la sucesión presidencial, bueno, en la historia reciente del país, a partir de 34 para acá. Es decir, de verdad necesitábamos ahorrar ese dinero. Hace una diferencia sustancial en la muy lamentable concentración del ingreso que hay en el país, o más bien estamos ante un pretexto para desprofesionalizar la organización de las elecciones y partidizarla de tal manera que el partido en el poder pueda volver a controlar los procesos electorales como algo que pensamos que ya estaba desterrado para siempre en el país. Hoy todo está en manos, en la cancha del Poder Judicial. ¿Qué podemos esperar de ello? Vamos, ya, insisto, es una ley que está vigente. Es una ley que está vigente. Creo que los cursos de acción, o más bien el tipo de resoluciones que puede tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la suspensión y decir no hay tiempo de implementar este proceso electoral porque el 24 está encima. Veamos después del proceso electoral qué es esto y regrésense las cosas a como estaban antes de la aprobación del Plan B. Esa es una posibilidad que depende de la magistrada o el magistrado ponente. Las otras dos posibilidades es la declaración inconstitucional del segundo paquete de reformas, que es la que más nos preocupa, por supuesto, es la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, o bien el pasar a revisar artículo por artículo de los muchísimos artículos que se han modificado para decir este artículo no viola la Constitución, este artículo sí viola la Constitución. Lo que podemos esperar frente a lo que estamos es ante la seguridad de que va a haber muchas impugnaciones y que de la resolución clara y expedita de esas impugnaciones dependerá la certeza con la que nos presentemos a la elección del 2024. Con una preocupación, Sí. Tenemos el tiempo contado y como todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene tiempos perentorios. Pueden guardar las resoluciones para dentro de 3 años. Uf. Y entonces iríamos a la elección del 2024 con lo que ya está aprobado y sufriríamos las consecuencias de un plan B que mina la certeza en las elecciones. Oye, un poder judicial, doctora, que ha estado presionado insistentemente en los últimos meses, déjame decirlo así, ¿esperaríamos en todo caso tal vez una respuesta política en lugar de jurídica? Espero que no sea así. Necesitamos respuestas jurídicas. Qué bueno que tocas ese tema de la presión hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, no debería de ser una presión política ni por parte del Poder Ejecutivo, ni por parte de las manifestaciones ciudadanas, aunque se haya llenado el Zócalo y se vuelva a llenar 5 o 6 o 10 veces más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una sola obligación, que es defender la Constitución. Entonces, lo que esperaríamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que analice las leyes en términos de las violaciones que existen a la Constitución. Desde luego tampoco podemos
negarnos a lo que sucede en la realidad. Todos sabemos que las resoluciones en la Corte también se cabildean, cuáles sean estas resoluciones, no nada más en la materia electoral, pero lo que esperamos es que esas 11 personas que están en la Corte hagan un análisis jurídico y defiendan nuestra Constitución, que es la única obligación que tienen. Oye, doctora, en el caso en el de que la Corte decidiera atender las impugnaciones y decidir sobre ellas, por un lado, la inconstitucionalidad de esta ley o, en su defecto, suspenderla, ¿de todas maneras habría efectos? Yo creo que sí hay efectos. Y el efecto político más grave es que es una reforma hecha desde el poder, para el poder, en donde solamente el partido que está en el poder estuvo de acuerdo con ella. Esto es muy grave y esto no lo habíamos visto o sea, todas las reformas electorales que ha vivido el país, que son muchas, pero desde 1977 a la fecha, siempre había un proceso de deliberación fuerte, sustancial, en donde el partido en el poder se sentaba con los partidos de oposición, normalmente impulsada la reforma a partir de los partidos de oposición para tratar de encontrar mejores condiciones de competencia. Esta reforma fue impulsada desde el poder, para el poder, con el voto del partido en el poder, en contra de la oposición, con el pretexto de ahorrar unos pesos que no ni son tan significativos ni van a ser tan. Oye, a ver, ahora que mencionas esto, no podemos negar que, al menos en la apariencia, en los datos, en la información que se vierte en redes sociales, en fin, las tendencias de triunfo son para quienes esté el partido en el poder. ¿Qué necesidad tendría de hacer este cambio? Es una pregunta muy pertinente para la que no tengo respuesta. Me la hacen constantemente, me la hago yo misma y no tengo respuesta, pero precisamente por eso es tan preocupante. Normalmente las reformas electorales en todo el mundo, en cualquier época, no nada más en México, son impulsadas por quien considera que necesita otras condiciones electorales para poder ganar. Hoy día, todas las encuestas dicen que quien está en el poder tiene altísimas probabilidades de repetir. ¿Cuál era la necesidad de entrar en este proceso de desgaste, de deslegitimación y de reformas francamente regresivas que amenazan la autonomía, bueno, no que amenazan, que han destruido ya, porque ya es ley vigente, como bien dices, la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral? De verdad es un enigma del tamaño de una catedral. Me encantaría que alguien de las personas que la han impulsado nos pudieran dar esta respuesta. Si te fijas, normalmente cuando se les hace esta pregunta, se salen por la tangente y lo único que pueden decir son dos cosas. Había que destruir a la burocracia dorada y hay que ahorrar dinero. Son los únicos dos elementos. Creo yo que en la opinión técnica queda demostrado que esos dos elementos son falaces. No todo puede ser tan malo, doctora. ¿Hay cosas positivas en esta ley, en este plan B? La verdad no las encuentro. Me da mucha pena decirlo, en este caso no las encuentro. Yo suelo ser de las personas que siempre busca las cuestiones positivas. Con esto no quiero decir que no había nada que no se pudiera hacer para mejorar nuestros procesos electorales. Tampoco quiero decir que no había nada para hacer más eficiente al INE y a lo mejor ciertamente sí reducir los costos, pero la forma en la que se hizo pone de tal manera en riesgo nuestra democracia que me cuesta mucho trabajo encontrar elementos positivos para esto. Estamos, y ya como colofón, doctora María Marván, estamos en el momento de definir nuestro futuro democrático.
Creo que estamos en un momento ya un poquito más allá de definir nuestro futuro democrático. Creo que en gran medida hoy podemos decir, sin exageraciones y sin tratar de abonar a la polarización, que nuestra democracia está en riesgo y que la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en la defensa de la Constitución y de la democracia electoral que protege la Constitución. María Marván, doctora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exconsejera del IFE, doctora y buena amiga de Mega Noticias y de Conversando. Gracias por estos momentos que le dan luz a nuestra audiencia para saber qué es lo que está pasando en materia electoral en nuestro país. Gracias por la oportunidad, Paco, y gracias al auditorio por escucharnos. Muchísimas gracias. Y nosotros, por supuesto, nos vemos en el próximo Conversando.